EPH con Python. Vamos a hacer el procesamiento básico de la encuesta EPH con Python. Primero vamos a introducir Python y después hacemos algo básico con la EPH. La instalación de Python vamos a hacer una que se relacione con el Jupyter, es decir, vamos a encontrar primero en la web del Python.org esta página. Ahí tiene dentro de los menús el Downloads, o bien se puede presionar ese botón amarillo. Es decir, si nos colocamos dentro de los downloads, hay varias alternativas de downloads, pero lo que yo sugiero es directamente pulsar en el botón amarillo, y si no, sin haber entrado en downloads, señalando solamente el menú de downloads, sale un botón gris y también hay que presionar ese botón gris, y con eso alcanza para hacer la instalación básica que necesitamos ahora. Luego lo que hay que hacer es de saber bien dónde se descargó el ejecutable. Esto digo porque hay veces que se hace automáticamente, entonces hay que ubicar ese ejecutable. Previamente hay que crear antes de ejecutar a ese Python, al ejecutable del Python, hay que crear un directorio, así como está puesto ahí en el C, en el raíz del C, hay que crear eso. Esto se puede hacer de muchas maneras, con el explorador de archivos y dando nueva carpeta en el raíz del C, ponemos Python y ahí es donde vamos a instalarlo. Eso es importante. Esto lo hacemos, es el método que utilizo para hacerlo más fácil y controlable todo lo que se hace con Python posteriormente. La instalación del Python se hace ejecutando el archivo que se bajó y cuando se ejecuta se abren varias pantallas. Lo que hay que estar seguro es de utilizar el Customize Installation, porque no queremos que el Python, que el ejecutable de Python nos tire a los programas, a los archivos de programas, la instalación, porque va a ser mucho más difícil después estar buscando y poder controlar las instalaciones de las librerías posteriores. Entonces, tal como está puesto acá, hay que hacer la instalación para que salga en el directorio que hemos elegido. Cuando ponemos opciones avanzadas, ahí en el Browse se coloca o se elige ahí directamente el directorio que previamente hemos creado, y recién ahí vamos a instalar. Tenemos que tener puesto, asegurarnos que estén chequeadas el pip y esas otras configuraciones que están puestas en esta pantalla. Una vez que se instale, vamos a ir en el explorador de archivos al directorio que hemos dicho, y tiene que quedar de esa manera la instalación. Ahí hay un directorio scripts. Cuando en el explorador de archivos picamos en ese directorio, tiene que estar ahí, ubicamos el pipexe, y esto lo hago para que la gente entienda qué es lo que está haciendo después. Entonces sabemos que ahí está el pip que habíamos dicho previamente en la instalación que tenía que estar instalado. Esto va a servir para instalar las librerías. Esto lo vamos a ver después. Luego de terminada la instalación, nos vamos a la línea de comandos que está a la izquierda en el Windows 10, abajo. Sale de esta manera. Y ahí se va a buscar, o se escribe directamente ahí si se puede, cmd, para que podamos abrir el símbolo de sistema o línea de comandos. ¿Cómo se abre? Es esta pantalla negra que está acá. Normalmente sale así, con users, usuario. Allí vamos a hacer cd dos puntos para ir hacia atrás y llegar a la raíz, es decir, a la raíz del C. Una vez que estemos en la raíz del C, vamos a ir para adelante. Para eso nuevamente vamos a hacer cd, tal cual figura acá, para llegar al directorio scripts, que es donde está el pip. Para hacer las instalaciones, lo que hay que hacer es colocar, como dice en este ejemplo, pip install numpy. Dice, hemos caminado hasta ese directorio, hemos ejecutado el pip de esta manera, pip install numpy. Así con el numpy vamos a hacer con el pandas, el matplotlib, stats models
y fundamentalmente el Jupyter. Cuando se termine de instalar esas librerías, ya después podemos hacer otras instalaciones de librerías, se van a hacer exactamente igual. Lo que tenemos que hacer ahora con esto básico es abrir el Chrome y desde la raíz del C, habiendo caminado con el CD para atrás, desde la raíz del C poner Jupyter Notebook, así como dice acá. Haciendo eso, se va a abrir en el navegador, en el Chrome, se va a abrir una pantalla, una página, que es esta como dice acá. Esta sería la base de la instalación del Jupyter. Aquí tenemos los directorios y se pueden caminar por esos directorios. Es importante que lo hagamos desde el C para que poder tener acceso a todos los subdirectorios del disco C. Luego a la derecha tenemos ese New con una flecha desplegable. Si picamos ahí va a aparecer la opción del Python 3. Una vez que piquemos en el Python 3 se va a crear otra página y ese ya es un archivo que tiene esa extensión IPyNB, que quiere decir IPython Notebooks, y ahí es donde vamos a programar celda por celda todos los programas que vamos a hacer. Una vez hecha esta instalación, vamos a bajar una EPH del INDEC. Por ejemplo, la última del cuarto trimestre del 2019 es un zip que tiene ese nombre. Adentro tiene esos dos archivos, el usuario individual y usuario hogar. Eso es lo que tenemos que hacer con esos archivos, descargarlo en el mismo directorio de trabajo que vamos a tener. Ya sabemos que podemos navegar por los directorios con el Jupyter, por eso vamos desde el raíz. Debemos crear algún directorio por una cuestión de orden, tenemos que crear, sabemos cuál es el directorio de trabajo que vamos a hacer. Y ahí en ese directorio de trabajo dentro del Jupyter vamos a hacer la creación de ese nuevo Python 3, de ese archivo IPython Notebook con el comando IPython 3. Y allí es donde tenemos que descargar los archivos de la base de datos. Ahora vamos a pasar al ejemplo de la carga con el Jupyter y la EPH del cuarto trimestre del 19. Bueno, este ya es el archivo de Python 3 que hemos creado. Se partió de este Jupyter, de esta llamada al Jupyter cuando lo hicimos con la línea de comandos. Acá está cuando hicimos nuevo o Python 3 y se hace esto que es el nuevo archivo donde comenzamos en cada celda a realizar los comandos. Se importa primero con pandas. Esta es una abreviatura, PD, se puede poner cualquiera, pero esta es lo tradicional y lo mejor es repetir eso tradicional porque así está en todos los libros. Este es el nombre que se le va a asignar al archivo, es decir, que se va a traer el archivo y se va a poner acá en este contenedor que le vamos a llamar DF como data frame. Ese es el formato, data frame, por eso normalmente se le pone ese nombre, pero se le puede poner cualquier nombre. Aquí vamos a hacerlo usual y ponerle DF. Este es el comando, llamamos al pandas y le decimos que lea un Excel. Normalmente yo no trabajo con Excel, trabajo con otros archivos de menor dimensión. Cambié el formato original que trae el EPH por el XLSX porque es más liviano, y a pesar de todo usar Excel acá cuesta que cargue mucho en la memoria, tarda tiempo. Bueno, pero ahora hay que darle tiempo, o sea, tarda un par de minutos, 2 o 3 minutos para poder cargarlo. Es bastante lento en la carga de un Excel de gran tamaño acá. Se reduce el tamaño si se hace con XLSX y eso da un poco menos, pero bueno, después trabajaremos con otros tipos de archivos como el Stata. Se convertirá este tipo de archivo a uno de Stata que es más liviano todavía. El shape se usa de esta forma y es para ver el tamaño del archivo. Tiene 58.519 registros y 177 columnas. Obviamente que si hacemos un head, es decir, el head es para ver el cabezal con 10. Si uno pone acá menos renglones, van a aparecer menos renglones. Acá el problema crítico es que son 177 columnas y para eso se utiliza este comando para decirle que puede verse hasta 200 columnas. De esta manera tenemos esta vista. Con esta vista podemos recorrer todas las columnas. Hay otras formas para analizar la base de datos, pero estamos tratando de hacerlo más elemental. Ahora hacemos nuevamente el head y podemos recorrer todas las columnas. Acá vemos que tenemos el pondera, que es lo que vamos a empezar a trabajar primero. Después vemos que tenemos algunos otros
que son algunas otras variables que son, que su nombre lo indica, que es el aglomerado en que está el individuo, el número de hogar, en la región que está, y hay algunas que te hay que ir a ver el archivo específico de la EPH, que se llama registro de la EPH, para saber de qué significa. ¿Qué significa? Vamos a tratar estado, este es nivel de educación, es decir, que ya tenemos pondera, estado, y uno de los que vamos a tratar ahora es el CH04, que tiene que ver con la clasificación de sexo para cada uno de los individuos. Vamos a tratar con esas variables solamente, así que vamos a ver cómo lo hacemos con eso y después seguiremos avanzando en los otros archivos. Lo básico es hacer la población de referencia, es decir, contar, sumar el pondera, que son las ponderaciones que tiene cada individuo. Es decir, cada individuo tiene una representación. Este individuo está representando a 530 que se supone que son iguales. Entonces, sumando el pondera, vemos que tenemos 28 millones de individuos que son los que están representados en esta muestra. La muestra ya sabemos que tiene 58.519 individuos encuestados en ese trimestre de la EPH. Podemos hacer algo con la variable sexo, algo simple. Usamos el comando value counts, que es lo que simplemente lo que hace es poner todas las alternativas que tiene. Ya aquí sabemos que por el registro de la EPH, que 1 es varón y 2 es mujer. Con value counts podemos saber la cantidad en la muestra que hay de esos 58.519. Estos son la repartición que hay entre varones y mujeres. Pero lo importante es hacerlo en la población. Es decir, aquí vamos a tener que el data frame lo vamos a agrupar por esa variable que es la de sexo, y vamos a sumar el pondera para cada grupo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Es decir, para varones hay 13 millones, que son los que están representados por esos 28.000 y así sucesivamente. Podemos utilizar normalize para sacarlo en forma porcentual, y aquí vemos que las mujeres son el 51% de la población de esta EPH. Lo mismo podemos hacer con la población. Es decir, porcentualmente lo hicimos en la muestra de esta forma, pero ahora hay que hacerlo con la población. Para hacerlo porcentualmente con la población, ¿qué es lo que hay que hacer? Agrupar con el pondera, sumar el pondera y dividirlo en la suma total del pondera. Y eso nos va a dar el 51 y el 48. Es parecido, pero tiene algunas diferencias ahí. Entonces ya hemos hecho para la población y para la muestra, para la variable sexo y para la variable sexo en la muestra, y en la población, ¿no es cierto? Con el pondera lo que hicimos fue contar la cantidad que había y después hacerlo en términos porcentuales. Ahora podemos utilizar la variable estado, que según el registro de la EPH tiene estas características. ¿Qué es lo que estoy poniendo acá? Estoy poniendo un gráfico. Agarro con la captura del Windows, la herramienta de recorte, puedo recortar cualquier cosa de la pantalla, lo grabo como PNG, lo pongo en el mismo directorio de trabajo, y haciendo esto y poniendo en vez de celda, como es de celda de código, lo pongo como celda de Markdown. Entonces va a tener un tamaño menor acá en la orilla en la celda. Es decir, y cuando lo ejecute, va a ejecutarse el gráfico. Entonces puedo poner todos los gráficos que yo quiera aquí, explicando y recortando de todo lo que sea, para poder hacer lo que me interesa en forma prolija y mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer ahora? Vamos a hacer más o menos lo mismo directamente con la variable estado. No vamos a hacerlo en la muestra y en la población. Directamente lo hacemos en la población. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Vemos que para todos los valores vamos a hacer el grupo. Eso lo hace solo con group by. Vamos a hacer ese grupo por estado, que eso es lo que ha hecho acá. Y hemos sumado el pondera y lo hemos dividido en la suma total de pondera para cada grupo. Lo hace. Es decir, que aquí tengo los porcentajes de cada una de estas características que están en la variable estado ponderadas en la población. Estos que son los ocupados, desocupados, que esos son los de interés. Y porque estos son los que van a formar la población económicamente activa y la tasa de desocupación. La PA, ¿qué es lo que se hace? Se suma para
Dentro de los grupos, fíjense que aquí se pone 1 de esta manera, y quiere decir que de ese vector que se ha formado de los grupos, el 1 sería el segundo, porque siempre se numera en Python desde el 0. El segundo sería el que tiene el número 1. El que tiene el 1, que serían los ocupados. Y ahora sumo y pongo exactamente lo mismo, pero el número 2, que serían los desocupados. Haciendo esa suma me quedan 13 millones de la población económicamente activa. Cuando eso lo voy a dividir, va a salir la división, y en el numerador voy a poner lo mismo que estamos diciendo, pero los desocupados, y de esa manera se define la tasa de desocupación, que es del 8%. Ahora, una variable que es diferente en términos de tipo de número, se puede decir que es una variable continua. Esta es la del el salario de la ocupación principal, que es P21, y vamos a hacer el describe, que nos hace el conteo, esto todo en la muestra, por supuesto, la media, el desvío estándar mínimo y los cuartiles, el máximo, y tenemos una descripción básica de esta variable. Después vamos a hacer esto ponderado, pero ya lo vamos a hacer en otro video. Ya tenemos entonces lo que hemos podido hacer de una descripción básica de una base de datos como la PH.